¿cómo le va? Sí, La Salud de sus Ojos es el programa del doctor Armando Horacio Razzari de Concordia y hoy nos acerca con un tema al ojo que no estamos habituados a relacionar nosotros con problemas de la visión, que es la trombosis. Cuando uno habla de trombosis, particularmente las mujeres tenemos idea de problemas en las piernas, y bueno, el ojo, entre otras cosas, sufre de casi todas las cosas que sufre el resto del cuerpo y aparentemente de trombosis también. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Vos sabés que es la segunda enfermedad vascular en frecuencia del ojo, después de la Claro, diabetes, es la trombosis. claro. Además, uno tiene idea, hasta ahora, que bueno, ahora está informándose un poco más sobre las cuestiones de la salud, pero uno dice, el ojo no ve bien, pero esa es no ve bien, por magia, por algún motivo, deja de ver y uno se pregunta, ¿por qué no ve? ¿Qué le pasa? ¿Qué cosas le pasan al ojo, no? De todas maneras, eh, cuéntenos qué es una trombosis. Una trombosis, o sea, vamos a empezar por un principio que es cómo circula la sangre en el ojo. El ojo es un globo cerrado. Por atrás entra, vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Porque es mucho más Sí, complejo sí. obviamente, pero por atrás entra una única arteria, que es la arteria central de la retina. Entra por el nervio óptico. Al entrar al ojo se divide habitualmente en 4 ramas. Esas 4 ramas se dividen, se dividen, se dividen hasta que se forman capilares. Esos capilares después se empiezan a unir entre sí para ser cada vez más gruesos y forman venas que terminan en generalmente 4 venas que terminan saliendo por una única vena por el nervio óptico. O sea, entra una arteria y Sale sale una una vez. vena. Por motivos que en parte son anatómicos, porque dentro del ojo, cuando uno mira una retina, se ve que generalmente la arteria pasa por encima de la vena, o sea, la pisa, decimos nosotros. Raramente ocurre al revés, hay un porcentaje, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que la arteria pase por encima de la vena. Especialmente en los casos de hipertensión arterial, la arteria se pone tan dura por la presión arterial que tapa la vena. La vena lleva dirección desde adentro del ojo hacia afuera. Claro, O la sea, vena. se lleva la sangre Ajá, que ya se usó. La sangre arterial llega con oxígeno y con comida. claro, Y la que se va por la vena se lleva anhídrido carbónico y porquerías. claro. Entonces, al pisar la vena, al ser pisada por la arteria, la vena se tapa y de ahí para atrás se revientan todos los capilares que están en relación con esa arteria. Explotan los capilares porque no tienen la sangre donde ir. ¿Se Ajá. entiende? Sí, 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 además, sí, Entonces se produce, tan físico, tan... Ajá. claro, se produce una hemorragia en toda la zona Ujú. que desaguaba esa arteria que generalmente es un triángulo. Donde se cruza la arteria y la vena es el vértice del triángulo y de ahí para allá hay un triángulo que desaguaba esa vena donde se revientan todos los capilares. Eso es una trombosis venosa de una rama de una vena. O sea que la trombosis es un problema circulatorio. Sí. Ahora, cuando lo que se tapa es la vena central, o sea, se tapa el caño más grueso de Ujú. desagüe, no puede salir la sangre del ojo. Entonces se revientan todos los capilares del ojo en forma masiva y no puede salir, ¿Y esa sangre? produce un hematoma en la retina. Entonces, el daño que produce eso es monumental. Esto es el equivalente a un accidente vascular cerebral. Vamos Claro, nuevo. claro. Es el Sí, sí, equivalente sí, a sí, un está. accidente vascular cerebral Ujú. porque la retina es un pedazo de cerebro. Claro. Es decir, es una prolongación del cerebro anterior.
O sea, es Y un le accidente corren, vascular. claro, le corren las generales de la ley con respecto a la urgencia, las secuelas, el tiempo de evolución. Cuando vos lees la evolución de un accidente vascular cerebral, estás leyendo lo que va a pasar, lo mismo que va a pasar en una retina y viceversa. Por supuesto que a grandes rasgos no son absolutamente equiparables, esto Sí, sí. a título de entenderlo. Bien, hay diferencias entre la trombosis venosa central y la trombosis venosa de rama, y a su vez hay diferencias en distintos tipos de trombosis, pero la inmensa mayoría producen edema en la retina, o sea, producen hinchazón. La razón es simple. Entra sangre y no puede salir. No puede salir. Entonces, esa sangre, es decir, sale por los capilares rotos, pero sale sangre, suero, sale todo el contenido. ¿Y qué pasa con el tejido nervioso que sufre edema? Se muere. Claro. Todos hemos escuchado que si una persona tiene un edema de cerebro, si no se le resuelve enseguida, se muere. En la retina pasa esto, si no se resuelve, la retina se muere o quedan secuelas más o menos severas según la gravedad de la trombosis. Debo hacer una salvedad que es imprescindible. Hay algunos casos en los que las trombosis se resuelven espontáneamente con poca o ninguna secuela. Son muy escasos, pero ocurre. Ahora, desde el conocimiento actual, yo creo que no es para jugar a la ruleta rusa. Es decir, si una retina tiene trombosis, en nuestro caso se opera inmediatamente. Lo antes que sea posible llegar, se Cualquiera opera. sea la dimensión, la gravedad. Claro, mientras haya edema de mácula, se opera. Si el edema no ha tocado la mácula, la podemos esperar, todo lo que quieras, pero si no, se opera. Hay un dato que es muy grande y que está asociado a dos cosas. Una, a los métodos de examen. Los métodos de examen que tenemos ahora son extremadamente finos como para diagnosticar con mucha precisión qué tipo de edema, dónde está el edema, el alcance. Bueno. Y la otra es la cirugía, que ha permitido que el edema se resuelva rápidamente. Hasta hace pocos años, no más de 4, sistemáticamente hacíamos láser en casi todas las trombosis. Más tarde, más temprano, Claro. más, menos. En los últimos 4 años yo he hecho láser en 2 trombosis. ¿Tan así el porcentaje? Así, porque el edema de la retina se resuelve con cirugía y con medicamentos. El láser puede resolver el edema, pero no evita la secuela. Entonces, esto estamos hablando a grandes rasgos, no estamos hablando con precisión de cada caso en particular, o sea... Pero uno diría que en todos los casos sería mejor. Vio la fantasía que hay con respecto al láser. Si se interviene con láser es mejor, es más moderno y es mejor. Está bien. No Eso es- es una fantasía, pero Sí, hay un refrán en medicina que dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Bueno, por supuesto, claro. cada trombosis venosa es una cosa particular y se estudia de forma particular y se decide qué hacer según cada caso. Es decir, así en términos generales, lo más frecuente es que, en términos generales, que tengan edema de mácula y que le hagamos cirugía y que los continuemos controlando con una frecuencia no inferior a una vez por mes y en algunos casos con medicación de ayuda hasta que se termine de resolver el edema, porque el edema va y vuelve con mucho menos intensidad que antes, pero va y vuelve hasta que termina de rearmarse la circulación del ojo, cosa que Hasta que se lleva en normaliza. total año y medio más o menos.
Pero en este momento raramente estamos pasando del año de control de los edemas. ¿Cuál es qué sintomatología presenta? Pérdida de la visión. Si una persona que tiene una trombosis central Ajá. De golpe pierde la visión. pierde la visión al extremo de que puede ver luz o pocos objetos, digamos, depende de la gravedad del cuadro. Y las trombosis venosas... Una pérdida repentina. Sí, Ajá. y las trombosis venosas de rama pierden la visión en un sector. Entonces, es más difícil que se den cuenta. Claro. Por ahí también es difícil que se den cuenta la trombosis de un ojo, porque... Porque ve con el porque otro. ves con el otro. Entonces, mucha gente dice, yo estaba viendo televisión y se me cayó el pelo y me hice así. Cuando me hice así, vi que con este ojo no veía. Y resulta que tiene una trombosis que no es nueva. Qué notable. Entonces, de la misma manera ocurre con las trombosis de rama, que se dan cuenta por ahí más Cuando tarde, usted habló de la presión como motivo, presionar, endurecer la arteria y que presione más la vena, ¿es el motivo más frecuente de las trombosis? ¿Hay muchos motivos para desencadenar una trombosis? Para ser práctico, sí. El motivo más frecuente es ese, hay otros, pero el motivo más frecuente es ese. En otros casos hay que hilar más fino y no es el objetivo de este programa. Nos tendríamos que meter en cosas bastante complicadas de explicar, pero en general lo que hay que llevarse para la casa es la trombosis, es una urgencia, el tratamiento ideal es la cirugía y el edema deja secuelas cada vez más importantes cuanto más tiempo se deje. Claro. Quiero hacer una salvedad con respecto a la cirugía de la trombosis venosa. Esto no se hace en la Argentina por una cuestión de difusión de la técnica. Esto yo lo aprendí en Francia, esto en Francia se hace de rutina y se está haciendo mucho en países... a ver, vamos un poco para atrás. Un poquito, cuando usted dice no se hace en la Argentina, ¿a qué se refiere? ¿Usted sí lo hace? Sí, pero... ¿Se hace poco? Sí, yo no conozco a nadie que haga esto. No conozco a ningún colega que haga cirugía de trombosis. Tengo dudas si un colega de Córdoba es probable que esté haciendo, pero no estoy seguro. ¿Qué se hace? Tratamientos médicos, láser y, como se decía en una época jocosamente, cronoterapia, es decir, dejar pasar el tiempo. El tema es, la razón por la cual yo estoy involucrado con esto es que soy miembro de una sociedad de retina de Europa, a donde va gente de todos lados. Muy poca gente de Estados Unidos, pero gente muy notable de Estados Unidos. Y me acordé de algo que ahora te cuento. Y va gente de Medio Oriente, es decir, va gente que no se conoce en donde antes íbamos habitualmente, que es Estados Unidos. Hay un médico de Estados Unidos, un especialista en retina muy notable. Yo creía que esto se había inventado en Francia, esta cirugía, y este hombre hace 20 años que hace lo mismo en trombosis venosa con la misma técnica y lleva operado más de 600 casos. ¿Pero dónde lo hace? En Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos, en las reuniones de retina no lo he visto. A ese médico no lo he visto. Bueno, hay cuestiones de tipo político que, bueno. Claro. Yo voy a mostrar, yo armé una película con una secuencia de fotografías de angiografías y tomografías, pero antes vamos a mostrar este video del doctor Ducorneau, que es el presidente de la Sociedad Europea de Retina y Vítreo, que las he mostrado antes y las vamos a seguir mostrando porque son educativas. Sí, son lindísimas. Y claro, pero vale la pena repetirlas porque uno recuerda cómo funciona el ojo y es muy claro cómo se enferma. Claro. Vamos a ver esto de qué es cómo funciona el ojo. Acá estamos viendo
objetos, un teléfono, una vela, una planta, los objetos se ven porque son iluminados por una fuente de luz y reflejan esa fuente de luz. Esas partículas que se ven, que se llaman fotones, entran por la pupila, que es el redondel negro que tiene el iris. Entran si la córnea, que es lo que se pintó de amarillo, está transparente, si el cristalino está transparente, y si el humor vítreo, que es lo que se pinta ahora, está transparente. Si todo está transparente, llegan a la retina, donde impactan, se ven como esos puntos verdes, y acá se ve un corte de la retina, y se ve cómo los fotones llegan al fondo de la retina, vuelven por ese cable, que es una neurona, que lleva la información al cerebro. Entonces acá estamos viendo cómo llegan los fotones que llevan una imagen. Eso se va por los nervios ópticos que recorren toda la vía óptica que está dentro del cerebro y llegan a la parte posterior de la cabeza, donde está la corteza cerebral dedicada al órgano de la visión. En esa corteza cerebral está el tejido que está educado para ver, o sea, es el que tiene capacidad de reconocer lo que vemos. Bueno, eso es así como funciona la visión. Las enfermedades de la mácula, de lo que nos vamos a hablar ahora es de trombosis venosa. La mácula es lo que sirve para ver lo más, el detalle. Con la mácula enhebramos una aguja, vemos un retrato. Bien, como en una trombosis, ocurre esto, es una trombosis central y ahí se ve una tomografía donde la retina está totalmente levantada por el edema. Acá hay una foto panorámica tomada de ese mismo ojo que sale invertida porque es una foto panorámica. Hay muchos detalles. Bueno, esa es la fotografía postoperatoria inmediata. Una vez que se ha limpiado el humor vítreo, el edema se restablece muy rápidamente. Eso es una trombosis venosa hemisférica. Se ve que acá abajo está la vena tapada y esto que es oscuro es sangre. Esos son los capilares que se han reventado porque la vena está tapada. Y ahí está la mácula levantada, se ve el corte de la tomografía, donde está la mácula levantada por el edema, y eso es la tomografía postoperatoria inmediata. Lo verde es lo que se ha reducido el edema después de la intervención. Eso oscuro que se ve es una hemorragia, que se ve porque acá está la trombosis y toda la zona que desaguaba esa vena se tapó, se reventaron los capilares. Ahí se ve la tomografía con un levantamiento de la retina, es más que un edema. Eso es la revascularización de la retina después de la cirugía y esa es la mácula después de la cirugía, donde no han quedado secuelas, digamos, anatómicas, sí funcionales, después vamos a hablar. Ahí se ve un edema tremendo. Esto es la retina después de la operación y esto es la tomografía después de la operación donde no se ve edema, aunque sí secuelas. Ahí hay otro caso, todo lo oscuro es sangre, es una fotografía de blanco y negro. Ahí se ve la angiografía, se ve como el sector está totalmente afectado, no hay capilares. Este es el postoperatorio, donde queda una secuela importante en la mácula. Y bueno, esto es la forma en que funciona normalmente, pero ahí se ve cómo se acumula líquido, hay edema, entonces se cortan las uniones de esos cables que son las neuronas, las células nerviosas, y entonces la información llega a la retina, pero no puede llegar al cerebro, más que deformada, porque gran parte de las uniones están cortadas. Entonces la imagen es cada vez más defectuosa cuanto mayor sea el edema. El tratamiento de esto es quitar la membrana hialoides y la membrana limitante interna a fin de reducir el edema, que es lo que se está viendo ahí. Ahora vamos a ver cómo se trata esto. Ahí se ve la deformación que produce, se ve enfrente del canal que hay una deformación y se ve cómo se oscurece la imagen. El tratamiento quirúrgico
Es así. Por un lado se entra con un líquido que repone el líquido que sacamos nosotros del ojo. Ahí se ve como unas partículas que representan el vítreo, que es el gel natural que llena el globo ocular. Y ahí tenemos la primera membrana, que es la membrana hialoides, que se saca, no tan fácilmente como se ve en la animación, pero esto es lo primero que se saca. Y luego, mediante una tinción con un colorante azul que es específico para la membrana hialoides, la membrana limitante interna, que es la última capa de la retina, la más interna, se saca esa membrana que habitualmente está engrosada, está muy adherida a la retina. En los casos de trombosis se dificulta sacarla porque se fragmenta con mucha facilidad, no sale así en una sola vez. Ves como esto es una animación que es muy linda de ver, pero bueno, la cuestión es que una vez que uno ha hecho esto, comienza a resolverse el edema. Ahí se ve cómo la retina disminuye de espesor, entonces vuelven a unirse cables que se habían desunido por el edema y algunos quedan, por supuesto que mal. Eso es una tomografía completamente normal que yo puse para ver cómo es un ojo sano. Ahí está una trombosis antes de la operación y ahí está después de la operación. El edema ha desaparecido por completo. Bien. O sea que por ahí se reponen algún daño, ¿cómo? O sea, cuando hay edema, las células nerviosas desde la retina hasta el cerebro son 3. Entonces, las uniones que hay entre las células, al hincharse, la retina se separan. Bueno, esas uniones se vuelven a armar una vez desaparecido el edema. Algunas. Otras quedan dañadas porque la neurona se ha muerto. Es decir, hay una secuela que es irreversible. Entonces, esto es importante saberlo porque a mayor tiempo de duración del edema, mayor es la secuela. Y cuanto antes se resuelva el edema y se permita que el oxígeno llegue más antes a la retina, menor será la secuela. Hay un concepto que no se conocía mucho antes, pero el humor vítreo, que es lo que rellena el globo del ojo, tiene un componente que hace que consuma mucho oxígeno. Al sacar el humor vítreo del ojo mediante la cirugía y al sacar esas dos barreras, que son esas dos membranas que sacamos, la retina tiene mucho más acceso al oxígeno que circula en el líquido que reemplaza de ahí en el futuro el humor vítreo, que es un líquido que forma el ojo. Entonces, eso ayuda mucho a la eliminación de toxinas propias de la inflamación que produce el edema y la obstrucción venosa, y a la obtención del oxígeno disponible en el humor vítreo. Qué precisión de funcionamiento, qué maravilla, ¿no? Claro, es una cosa fantástica. Claro. Y una vez que uno lo entiende, piensa, ¿por qué no se le ocurrió antes? Claro. Porque en realidad las razones para operar una trombosis están muy claras. Y no están claras de ahora, están claras hace más tiempo, ¿sí? Claro. En realidad, por supuesto que ayudó mucho a tomar esta decisión, porque es una cirugía de retina. Claro. Es una cirugía de cerebro. Claro. Es decir, lo que ahí se ve, que es una pinza que toma una membrana, las membranas se tiñen por la sencilla razón de que son transparentes y extremadamente finas. Entonces no se ven. Y la posibilidad de lesionar la retina con la pinza, cuando uno va a tomar la membrana, existe. Entonces, tomar la decisión de hacer una cirugía de este tipo tiene sus bemoles, porque uno dice, si lo dejo así, el ojo se le va a estropear solo. Claro. A ver si lo opero y se lo estropeo yo. Se lo estropeo, claro. Pero ahora
con el conocimiento que aportan estas nuevas tecnologías de diagnóstico, hay mucho soporte para nosotros, hay mucho soporte para animarnos a indicar la Claro. cirugía, porque sabemos que nosotros vamos a hacer menos daño que la evolución Que si natural. evoluciona la enfermedad. Sí, es impresionante. ¿Alguna vez nos va a explicar cómo se inclina? Porque a veces usted da, como ahora, con tanta contundencia, dice que es una patología para abordar con una cirugía. ¿Por qué se elige otra cosa? Es decir, ¿cómo se define eso? ¿Son escuela, es entrenamiento, es casuística? ¿Qué es? Bueno, escuela fundamentalmente, porque esto en Estados Unidos no se hace y en Argentina la mayoría de nosotros vamos a Estados Unidos como la meca del conocimiento. Mismo en Europa, esto no es moneda corriente. En España, que la cirugía de retina está extraordinariamente desarrollada, Ajá. no conozco ninguno de mis colegas, conozco te diría, la mayoría de los españoles que hacen retina muy bien, los conozco personalmente, de tú a tú, como dicen ellos. Claro. Pero no conozco a ninguno que haga cirugía de trombosis. Sin duda sigue apasionado usted con la retina. Y su tema se nos terminó hoy este espacio. Y puede seguir otra vez. Bueno, Muchas gracias. vamos a ver cirugía la próxima vez. Bien.